están? Sanas, bendecidas, prosperadas y en victoria. Amén, gloria a Dios. Y así tenemos que estar cada día. No importa la circunstancia o el día complicado, sabemos que Dios tiene control hasta del mínimo detalle. Amén. Hasta del mínimo detalle. Así que hoy día vamos a hablar sobre terminología bíblica. La Biblia, el libro de Dios. ¿Qué es la Biblia? El libro de Dios. Es la palabra de Dios, escrita por hombres, inspirados por Dios. Veamos Isaías 34:16. Quien lo tiene le puede dar lectura. Escrito está: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió en su mismo espíritu. Amén, amén. Este libro fue escrito por hombres, de diferentes épocas y diferentes llamados. Pues que empieza desde francés, lo más parecido, ¿no? El griego, pero sabemos que cuando empieza a traducirse la Biblia del griego al latín y al francés y luego llega ya a nuestro idioma, entonces es como que va enriqueciéndolo, ¿no? Pero en medio de las traducciones se va cambiando ciertas cosas. Es por ello que siempre les hemos dicho que la que es más original dentro de todo es la Reina Valera Revisión 60. Las actuales, y ya lo habíamos visto, han cercionado, han sacado ciertos versos y han descompletado lo que es genuino. La Biblia significa colección de varios Biblios, varios libros. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Un rollo pequeño, papiro, se llamaba biblión. ¿Qué era el papiro? Era un rollo así, ¿no? Escrito ahí, bien enrollado, y cuando tenía que extenderlo, zoom. Entonces, para leerlo era como que wow, ¿no? Y ellas se ponían a leer debajo de la palmera. Y yo pues preguntaba, ¿no? ¿Era porque era muy grande? ¿Era porque...? No, era por mayor tranquilidad. Eran papiros amplios. Hoy en día podemos tener la Biblia de un tamaño adecuado, de un tamaño más grande por la letra y a la visión, otras ya a través del celular. Pero imagínense en esa época. En esa época la Biblia era pues, querías leer un capítulo, tenías que coger un papiro, 2 papiros, 3 papiros y poder leerlos ahí. Ahora, dice, esto fue posible gracias a la invención del papel. Al crearse la Biblia, es posible, ¿por qué? Porque hubo un inventor del papel. Hubo alguien que creó esto. Y el primer libro impreso fue la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, esto fue posible gracias. ¿El papel fue creado por quién? Los chinos, ¿no? Pero la imprenta fue por un alemán. Hasta entonces todo se escribía a mano, de la misma manera que antes los escribas formaban laboriosa, lenta y costosamente. Ellos escribían antes a mano. Ahora, había un detalle que a mí me encanta, que es que cada vez que ellos escribían la palabra Dios, antes de escribirla, se iban, se bañaban y se cambiaban y escribían la palabra Dios. Ahora, si tú te pones a ver en un capítulo cuántas veces dice Dios, pero había mucho respeto por escribir el nombre de Dios. Hoy en día, a mí se me remuerde todo cada vez que veo Dios con minúscula, ¿no? Una por docente y otra porque no, estamos hablando de Dios Padre. Cuando hablamos de un ídolo, bueno, Dios con minúscula, pero cuando hablamos de Papá Dios, entonces con mayúscula. Igual, cada vez que tú te vas a referir a Dios como Padre, no lo pongas con minúscula, ponlo con mayúscula, porque estamos hablando de nuestro Padre Celestial. La invención de papel de los rollos desaparecidos por la palabra biblios dio lugar a la colección de libros
bueno, la biblioteca en sí, ¿no? ¿Cuántos hemos ido a la biblioteca? ¿Y cuántos hemos buscado libros? ¿No? Hoy en día puedes encontrar variedad de modelos de Biblia. Hay para mujeres, hay para hombres, hay para niños, pero todas tienen lo mismo, la palabra de Dios. Sino que la portada es la que cambia, lo de afuerita, ¿no? Lo de afuerita. Ahora, la primera persona que aplicó el nombre Biblia fue Juan Crisóstomo, un gran reformador, patriarca de Constantinopla, en 398 al 404 después de Cristo. ¡Wow! Desde esa fecha. Teológicamente la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Etimológicamente es la colección de pequeños libros cuyo autor es Dios. Entonces tenemos que es la recopilación de varios libros, de varios papiros. Y se unificaron todos en un solo libro, que tiene un nombre. ¿Cuál es? Biblia. ¿Qué significa Biblia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuyo autor es Dios. El Espíritu Santo es el verdadero intérprete de Jesús. Y Jesucristo, el tema unificador. Su tema central. La Biblia, pues, desde tapa a tapa, habla de el plan de salvación. Habla de Jesús. Y se revela ya en el Nuevo Testamento a Jesús mismo, ¿no? Unos 40 personajes, habla acá, participaron en ese registro de 66 libros que componen la Biblia. Lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 2:13, 1 de Pedro 1 del 20 al 21. Los escritores vivían lejos, 11 países diferentes y condiciones diferentes. Entonces, hablamos de diferencia de lenguaje, diferencia de países, diferencia de lugares, diferencia de edades. Pero aún así, cuando hay un autor, todo hila y va igual. Nosotros podemos dar testimonio que la palabra que tú tienes ahí es viva y es eficaz y cumple el fin. Y cuando uno la declara, pasa lo que tiene que pasar de acuerdo a su voluntad. Había legisladores como Moisés, general como José, profetas como Samuel, reyes como David, Salomón, músicos como Asafat, salmos, ganadero como Amós, príncipe y estadistas como Daniel, sacerdote como Esdras, recaudador de impuestos como Mateo, médico como Lucas, erudito como Pablo, pescadores como Pedro y Juan. Y aproximadamente dice 50 generaciones de hombres. ¡Wow! Hablamos de 50 generaciones. ¿Cuántas generaciones van a ser bendecidas de nosotros? 1000 generaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando una hija de Dios hace las cosas correctamente, tus generaciones son bendecidas por 1000 generaciones. Cuando hace las cosas, mira, 4 generaciones, ¿qué tal misericordia de Dios, no? 4 generaciones que van a estar pagando los platos rotos. También tenemos poetas, parábolas, alegorías, metáforas, composiciones, figuras y sátiras, ¿no? Hay tanto en la palabra de Dios, tanto en la Biblia. ¿Te has dedicado a cogerla y a poder escudriñarla? Hoy en día tienen al YouTube, tienen Facebook, ahora está el TikTok. ¿Qué más? Instagram, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nos nutrimos de acá, de allá y de allá, y la palabra de Dios la dejamos como de lado. No voy a escuchar tal prédica, voy a leer tal libro, voy a hacer esto, voy a ver mi YouTube, por ahí me alimento, ¿no? Pero Dios quiere eso. Bueno, está bien que lo hagas, nadie te dice que no. Pero ¿cuál es tu fuente?
Tu fuente tiene que ser la palabra de Dios. Si tú la coges y la lees, pues vas a poder decir, wow, es tal cual. O, mira, esto que está diciendo no es correcto. Porque a veces nos nutrimos de lugares que no son correctos y te la crees. Y después vienes y dices, no, pero sí, tal predicador dijo esto. Le digo, pero busca el sustento en la palabra de Dios. Cuando llegamos a un grupo de líderes, sabiendo que lo que iban a enseñar estaba medio así, ¿no? Dijo, ¿qué les dije? Saquen su Biblia. Ahora escuchen y disciernan si lo que está hablando es correcto. Ah, esto está. ¿Por qué? Porque ya están listas para. Ustedes también tienen que estar listas para. Pero ¿cómo voy a estar lista? Aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué texto de memoria estamos estudiando esta semana? Jeremías 7:7. ¿Qué dice? Cojan su Biblia. Bendice el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. ¿Ya se acordaron? A ver, todas juntas. ¿Qué dice Jeremías? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Ese es el texto de toda esta semana. De toda esta semana. Hay algunas chicas que me dicen, pastora, trato de aprenderme el número, pero más me aprendo el texto. ¿Estará bien? Claro, porque tú puedes decir la palabra de Dios, dice, no me acuerdo el texto, pero dice esto, ¿no? Entonces, y está. Igual, estamos haciendo nuestro TCD diario. ¿Qué estás haciendo? Leyendo la palabra de Dios. Se les dio también el año pasado una hojita en la cual estaba para que leas la Biblia en un año, ¿no? Puedes hacerlo a la par y ya empezar, ya tenemos el segundo mes, empezar para que puedas terminar la Biblia en un año. Ahora, la palabra de Dios es para que uno agarre la Biblia y ni la marco, ni la ensucio, ni nada. No. Hay Biblias que están dentro de su cajita, bien puestecitas. Salen los domingos y las vuelven a guardar en sus cajitas. Salen a pasear. Entonces, las hijas de Dios tenemos que portar la Biblia, ¿no? En tu cartera y donde quieras, y en el momento que tú sabes que hay alguien con necesidad, puedes compartirle la palabra de Dios. Ahora, hay personas que tú le sacas la Biblia y dices, no. Por eso es importante que te aprendas los textos bíblicos. O sea, memorízate uno por semana, no te estamos diciendo 20, uno por semana. Entonces, esta semana que viene vamos a dejar establecido que este texto ya está aprendido. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. De los cuales 39 están en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y muchas veces cuando se puede hacer una espada bíblica, busquen tal libro. Por ejemplo, Mateo. Empezamos desde el primer libro. Y está pasando la mitad, ¿no? Busquen Apocalipsis. Ese está fácil, está al final. Busquen Levíticos. Ahí. Sé que está en el Antiguo, pero ¿en qué parte? ¿No? Entonces, uno empieza a buscar primero, segundo. Ya lo encontré. Pero va a ser más fácil con el método que vamos a trabajar. Esta semana nos aprendemos 5. La semana siguiente nos aprendemos 5 más, ya tendríamos 10 y repasamos los 5 anteriores. Y poco a poco nos aprendemos todos los libros de la Biblia.
Entonces, sobre todo el orden. Y para que nos quede grabado, traigan sus Biblias para empezar desde la otra semana a hacer espada bíblica. ¿Qué es una espada bíblica? Es que les digo un texto y la que lo encuentra primero hace ganar a su grupo. Les decimos el otro texto y la que va haciendo ganar a su grupo. ¿Amén? Amén. Entonces, y podemos ir avanzando. Ahora, los 5 primeros libros son Génesis, los tienen ahí en la hojita, les he dejado. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Entonces, los 5 primeros libros son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Bien. Una vez más. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Una yapa. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Bien. ¿Quién se lo aprendió? Amén. A ver. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Amén. ¿Alguien más? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Amén. ¿Alguien más? Amén. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Amén. Con ayuda, ya con ayuda. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Amén. Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta semana apréndanselo. Para la siguiente semana hacer los 10 primeros. ¿Sí? Ahora, a veces nos afanamos, no te afanes, porque vas a decir, yo me voy a aprender los 39 y después vas a estar como que, ¿no? Todo es poco a poco. Aprendámonos bien los 5. Si todas nos aprendemos bien los 5, pasamos a los 10. Amén. Amén. Y poder ir poquito a poco aprendiendo la palabra de Dios, que es sana, que es eficaz, que instruye, que redarguye, que corrige, que sana. Es wow. Es la base para que tú puedas crecer en los caminos del Señor. Y es por ello que nosotros te hemos dejado ahí varias cositas, varios textos para que tú puedas buscar, analizar y verificar, ¿no? Ahí, la Biblia es una recopilación de palabras exactas, son 66 libros. Mateo 4:4, una busca Mateo 4:4, otra busca Juan 12:48, otra busca segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Esos 3 vamos a tomar. De todos los que hay ahí, 3. ¿Quién lo tiene? El primero, Mateo 4:4. ¿Quién lo tiene? ¿Le puede dar lectura? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahora, qué rico es el pan con pollo que prepara Liz, ¿no? Pero nosotros, Dios nos está llamando en esta temporada también a alimentarnos de su palabra. El siguiente texto bíblico, Juan 12:48. ¿Quién lo tiene? Y van buscando 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Amén. Mili. La palabra dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado y ella le juzgará en el día postrero. El que rechaza a Jesús, ¿quién va a juzgarlo? La palabra de Dios. ¿Que dónde está? En la Biblia. Así que mucho cuidado aquellos que no quieren a Jesús en su vida. O decirle, le has invitado muchas veces, ¿no? Decirle,
mira, Jesús te ama, y ellos te dicen, no. ¿Qué nos dice? Aquel que rechaza al Hijo de Dios. La misma palabra va a ser juzgada sobre su vida. No sobre la tuya, porque tú ya hiciste tu parte. La decisión es de cada uno. Cada uno decide o servir a Dios o servir al diablo. ¿Qué hemos decidido las hijas de Dios? Servir a Dios. Amén. El siguiente texto está en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todas las mujeres de fe sean enteramente preparadas para toda buena obra. No dice que hagas malas obras, sino que hagas buenas obras. Y buenas obras en tu casa, con tu familia, con tu entorno, con tu trabajo, en el gym, o donde vayas. En la peluquería también, ¿no? En todo lugar tenemos que hacer buenas obras. ¿Te vas a cansar? Es un gozo, porque uno cuando comparte la palabra es como que vas haciéndolo de forma natural, muy solapamente, muy directamente, porque cada una tiene una forma de predicar que Dios le ha dispuesto. Algunas tienen un carácter tan fuerte que cuando hablan o las escuchas, ¿no? Hay otras que son más suaves, más tiernas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Pero todas tenemos un mismo fin. Ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Quiere decir que nosotras, como hijas de Dios, estamos siendo luz para el mundo. Hoy en día tenemos el tiempo de poder compartir a otros la palabra de Dios. Aquí en el Perú estamos en libertad, todavía. Aprovechemos el tiempo de la gracia de Dios para compartir a nuestros familiares, amigos, vecinos, gente de nuestro entorno, que Cristo viene pronto. Y que verdaderamente hemos estado viendo varias cositas, varias señales, pero los tiempos solamente son del Señor. El día y la hora nadie lo sabe, nadie, solamente Dios, pero sí hay señales. Entonces tenemos que estar preparados para toda buena obra y también para avanzar en el reino de Dios. Algo preguntó el pastor, ¿qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás en tu parte espiritual? ¿Estás leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿Estás orándole al Padre? ¿Estás clamándole a Él? ¿Estás compartiendo a otros de Jesús? ¿O estás obrando en los frutos de el Espíritu? ¿O en las obras de la carne? Celos, disensiones, brujería, hechicería. ¿En qué andas? No, yo solamente tengo celos, nada más. Pero ya es una obra de la carne que hay que empezar a desechar. La reconocemos y es como vimos el fruto, ¿no? La cogemos y la echamos fuera. ¿Y qué ponemos? Confianza. ¿Qué otro fruto de la carne tendremos? Algunas que la envidia, el chisme. ¿Por qué lo reemplazamos? Por amor, ¿no? Y el chisme,
La murmuración, crítica, wow, su macho, juzgamiento, juicio. Lo reemplazamos por compartir la palabra de Dios. Vamos a ser chismosos en el reino de Dios. Vamos a contarle a otros que Cristo viene pronto. Vamos a contarle a otras que Jesús está vivo y que hizo un cambio en nuestra vida y la va a hacer también en la persona que le compartamos a Dios. En ese tiempo cada una de nosotras tiene que tener su Biblia y tiene que portarla y tiene que marcarla y escudriñarla. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos poder estar conectadas con nuestro Padre para que nadie nos engañe. Estos tiempos del Instagram, Facebook, YouTube, Facebook, traen cantidad de bombardeo. Y hay cosas que no son. Hay cosas que están totalmente aberradas a lo que Dios ha establecido. Así que para que nadie te confunda, tú tienes que leer la palabra de Dios. Amén. Lo mínimo es el TCD. Lo mínimo. Ni el TCD, no te pases. Allá lo máximo. Pero coge tu Biblia. Ahora, la Biblia no es para que la leas en desorden, porque Dios es un Dios de orden. Había un hombre que leyó la Biblia, oye, a ver qué me quiere, ¿no? Esto, a ver qué me dice. No es para desorden, es en orden. A los nuevos se les dice que lean desde Juan, porque Juan era el discípulo que más amaba a Jesús. Y él habla de ese amor hacia Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este fuera en el principio. ¿Quién era el verbo? Jesús. Jesús. Habla de Jesús. Entonces, habla de ese amor hacia Jesús. Ahora, conforme vas avanzando, puedes ir acá y luego al Antiguo Testamento. Uno del Nuevo, uno del Antiguo, o sigues todo el Nuevo y das la vuelta hacia el Antiguo Testamento. Pero no dejes de leer la palabra de Dios en orden. Nadie te dice, léete todo un capítulo, que debería ser, ¿no? Pero lee hasta donde te llegues, le pones una marquita ahí y al día siguiente lees hasta donde llegues. Ahora, ¿tengo que memorizarla? No, simplemente Dios te va a hablar de lo que tú has leído. Y tú vas a leer el mismo texto al día siguiente y te va a decir otra cosa. Es increíble. Pero si nosotros cogemos un texto bíblico y empezamos a preguntarle a cada una qué es lo que Dios le habla, a cada una le va a hablar de forma personal. Porque te va a hablar para ti. Amén. Amén. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que tener firmes? La espada. ¿Dónde está nuestra espada? En la cajita, pastora, la voy a secar. ¿Cuántos han traído su espada? A ver, levanten su espada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquellas que no lo tienen, pues igual, pueden adquirirlas, no está tan cara las Biblias, están cómodas. Hay desde no sé cuánto. Dayana, ¿desde cuándo hay? Desde 13 soles. Que te vas y te tomas tu gaseosa y ya se te fue, ¿no? Entonces, y hay también más lindas, ¿no? Hay más lindas. La mía es más... ¿No? No, la mía es más grande, entonces es... Sí, yo me acuerdo la primera Biblia que tuve, bien marcadita, toda, escrita por todos lados. Hubo un aniversario de la iglesia y nosotros hicimos la carapulca para llevar, porque era un compartir de todos, cada uno llevaba su olla. No llevábamos una fuentecita, cada una llevaba su olla, porque éramos, creo que 5 o 6 familias. Claro, terminábamos en pancha. Y ese día, por bajar la olla, bajamos el cucharón, todo que habíamos puesto en la maletera, mi Biblia se quedó
en la parte de adelantito. Y se fue con el taxista. He sufrido, ya. Pero después ya adquirí otra nueva, que ya por la letra tuve que dejarla, pero sí pasé todo a esta que tengo ahora, ¿no? O sea, todo transcribí, que me demoré bastante tiempo en volver a pasarlo y volver a refrescar lo que Dios estaba diciéndome desde esa época hasta ahora, ¿no? Entonces, igual, la Biblia es tuya y es la que tú puedes dejar cuando ya partas para tu familia. ¿Qué mejor herencia? ¿Les vas a dejar una Biblia nuevecita, sí? ¿O les vas a dejar una Biblia con lo que Dios a ti te habló de forma personal? Amén. Hay Biblias que tienen ya marcadito lo que es las promesas, ¿no? Hay diferentes, hay Biblias con letras grandes, hay Biblias con letras chiquititas, hay de bolsillo, hay diferentes, pero el modelo que tú elijas y a ti te acomoda, está bien. Está bien, porque es a través de ella que Dios te va a hablar a ti. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos hable a través de la palabra de Dios. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Sigue tú hablándonos, Señor, a través de la palabra que es viva y eficaz, Señor. Instrúyenos, redargúyenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar en tu reino, Señor. Pero también a conocer, Señor, cada escrito dictado por ti a hombres, Señor. Porque la Biblia es la palabra tuya, escrita por hombres, inspirados por Dios. Gracias, Señor, por dejar esa palabra para tus hijos. Ayúdanos, Señor, a memorizarla, a aprenderla, Señor, y a hacerla rema en nuestras vidas. Mi Dios, gracias por este tiempo de mujer de fe. Bendice a cada una de mis hermanas. Quita toda carga que hayan tenido ahora en el nombre de Jesús. Y sé tú poniendo, Señor, ese gozo, esa alegría, que cuando lleguen a casa digan, ¿qué te pasó? El gozo del Señor está en mí. Y hagan cada cosa en gozo, para honra y gloria tuya, Padre bendito. Te adoramos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y las mujeres de fe decimos, amén.